Hola y bienvenidos a Feller. Ya aprenderás a crear la transformación de un escote amplio con doble vuelta. Para la clase de hoy vamos a estar necesitando nuestros patrones básicos de cuerpo, y si no tienes tu patrón base de cuerpo, en la caja de la descripción te estaré dejando un link para que puedas ir a verlo. A partir del patrón base de cuerpo vamos a estar realizando la transformación y al finalizar la clase nos estará quedando de la siguiente manera: un patrón totalmente terminado del delantero y la espalda. Totalmente, cuando lo recortemos nos va a estar quedando de esta forma: un escote amplio, la caída de la primera vuelta y la segunda. Sin darle más vueltas, comencemos. Muy bien, vamos a comenzar. Por acá yo ya tengo remarcado el patrón del delantero y la espalda. Para el patrón del delantero vamos a trabajar cerrando nuestra pinza de hombro. A partir de esto vamos a estar trabajando la transformación y nuestro patrón de la espalda. Muy bien, la clase de hoy vamos a comenzar de esta manera. En el punto central de la espalda, desde el punto del escote, vamos a bajar 4,5 centímetros. En la línea de hombro, en el costado de la sisa, vamos a entrar una medida de 3 centímetros. Vamos a cerrar ambos puntos para trazar o crear nuestro nuevo escote. Muy bien, ya lo tenemos listo el patrón de la espalda, no lo vamos a hacer nada más. Vamos a continuar con el patrón del delantero. Lo que vamos a hacer en el punto central del patrón del delantero, en el escote, vamos a trazar una línea vertical hacia la parte superior. Lo vas a hacer de la forma en la que yo lo estoy realizando, de esta manera. Vamos a trazar una línea horizontal, escuadrando la línea central de nuestro delantero, y vamos a pasar por el punto del escote. Lo harás de esta manera. En la línea de hombro vamos a entrar 3 centímetros, igual que la espalda. Marcamos, escuadramos este punto con la línea horizontal que marcamos anteriormente. Me vas a seguir en todos los pasos para que te quede de la misma forma que yo estoy realizando. Muy bien, lo que necesitamos ahora es medir el escote de la espalda, el nuevo trazo que marcamos para esta transformación. Vamos a medir del punto central de la espalda a la línea de hombro. En mi caso son 16,5 centímetros descontando la pinza. Esos 16,5 centímetros voy a trasladarlo desde este punto que marcamos. Voy a marcar los 16,5 sobre mi línea horizontal que marcamos. Voy a recorrer mi trazo. Me marca acá. Este punto voy a escuadrar con la línea horizontal que marcamos previamente, una línea vertical hacia la parte superior, de esta manera. De este punto hacia la parte superior vamos a marcar 14 centímetros. De este punto vamos a bajar 3 centímetros y de este punto vamos a subir 2 centímetros. 2 centímetros y 3 centímetros bajamos. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora en la parte central de nuestro patrón del delantero, desde el punto del escote vamos a bajar una medida de 12 centímetros. Ahora yo voy a dar forma a mi nuevo escote. Acá no les voy a dictar medidas, es al ojo lo que yo lo voy a crear, y ustedes lo pueden realizar de la misma forma, trabajando con sus reglas de sisas o a pulso si gustan. Y les tiene que quedar de la siguiente forma como yo le voy a ir realizando. Muy bien, les quedará más o menos de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es unir esta unión con la unión del escote espalda para trazar el nuevo trazo. Y lo vas a hacer de la siguiente manera. Muy bien, te va a quedar de esta forma.
el trazo del escote, y los otros 2 puntos lo vamos a realizar de la misma manera, trazando una línea curva. Yo lo voy a hacer con mis reglas de cadera. Estas reglas de cadera lo pueden encontrar en el grupo de miembros, lo pueden descargar, ya está disponible su descarga. Y lo voy a unir igual de la misma forma, tú lo vas a hacer de la forma que yo lo estoy haciendo. Tiene que quedarnos una línea paralela al inicio de este punto con este y terminar en nuestro escote en el punto donde trazamos. Lo voy a crear de esta manera, de la misma forma lo vas a realizar marcando como yo lo estoy realizando. Te va a quedar, o lo tienes que crear de la misma forma que yo lo voy a hacer. Muy bien, te va a estar quedando de esta manera, y el otro punto lo vamos a unir de la misma forma. Muy bien, te va a estar quedando de esta manera entonces el patrón. Como les estoy mostrando lo que grafiqué, ahora es la forma que tienes que darlo forma tú para nuestro escote. Esta es la forma que debe de quedarte. Lo puedes realizar a pulso o como yo le hice ayudándome con mi regla de cadera pronunciada. Esto ya lo pueden encontrar en el grupo de miembros. Muy bien, hasta acá ya lo tenemos entonces terminado. Pero antes de poder recortar el patrón, lo que tenemos que hacer es nuevamente la medida de nuestro escote espalda. Teníamos ya medida previamente, eran 16 centímetros y medio. Como acá trabajamos una línea curva para el nuevo escote, tenemos que rectificar la medida de los 16 centímetros y medio este nuevo recorrido. Entonces es medir nuevamente este trazo. Y mi escote me marca acá el recorrido. Esa es por la línea que tenemos que recortarlo. Muy bien, ya tenemos entonces totalmente terminado el patrón del delantero y la espalda. Lo que nos toca es recortar. Esto lo vamos a recortar otra pieza extra, como en el diseño que tenemos acá. Es un escote de cuello elegante con doble caída en el escote. Vamos a recortar de 2 piezas. Previamente yo ya lo tuve recortado el patrón de nuestra transformación. En el patrón de la espalda no hay donde te pierdas el recorte. Es descontar la pinza, cerrar esta pinza. Si estás trabajando en un patrón sin pinzas en el escote, entonces no tendrás ningún problema. Recortar todo el contorno y ya tienes lista. El patrón del delantero te va a estar quedando de esta forma. Tienes que recortar una pieza extra en tela doble este punto de esta forma, como lo tengo ya acá yo en el ejemplo. Está cortada en papel doble en este punto central del escote. Este es el primer doblez de encima y el segundo doblez recortado acá lo tengo de la misma forma. El patrón ya que va a ir a la pieza abajo de esta forma va a ir quedando igual de la misma forma, cortarlo en tela doble de este punto para que nos quede de esta manera el patrón terminado o la prenda terminada. Y eso sería todo por el día de hoy. El patrón lo realicé desde el libro de patronaje. Para los que ya tienen el libro pueden estar realizando esta u otras transformaciones que ya tienen para poder estar creando y llevar su imaginación al siguiente nivel. Antes de poder despedirme, me gustaría invitarte al grupo de miembros. En el grupo de miembros vas a encontrar plantillas, patrones en PDF, las reglas y libros, listos para su descarga para que puedan ayudarte a crear, transformar los patrones que estamos trabajando. El costo de la membresía es $1 mensual. Con esto ya tienes el alcance para la descarga disponible para estos patrones. Asimismo, los videos y algunos patrones que más adelante voy a estar subiendo exclusivamente para el grupo de miembros. Muy bien, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado esta clase.
Si fue de tu agrado, puedes regalarme un like. Asimismo, si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte, ya que vamos a estar trabajando más transformaciones para las temporadas otoño-invierno, primavera-verano. Yo me despido habiendo concluido una clase más donde aprendiste una nueva forma de crear tus patrones a medida. Y conmigo será hasta un próximo video. Chao.